Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, finalmente le quiero dar paso a Carlos Chaparro. Carlos nos va a hacer una pequeña bienvenida a este webinar. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A todos los asistentes también les informamos que el webinar va a ser grabado y las memorias del evento se les hará llegar a sus correos electrónicos con los cuales se registraron. Bienvenido, Carlos, y te doy paso para que continúes. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos. Quiero comenzar por agradecer a Paola Herrera, la directora ejecutiva de CAEM, y por supuesto todo el equipo técnico que hoy nos acompaña, y a ustedes quienes han mostrado un muy grande interés en esta presentación del día de hoy. Para PwC realmente es un privilegio poder compartir con ustedes toda nuestra experiencia y conocimiento en relación con este tema tan importante de incentivos tributarios y emisiones ambientales. Brevemente decirles que la existencia de tantos beneficios tributarios no es una casualidad. Los impuestos son instrumentos de política fiscal y, como es bien sabido, cuando un Estado quiere promover algún sector de la economía, pues los impuestos son una herramienta muy útil. Nosotros tenemos una debilidad en Colombia, y es que más del 50% de nuestra generación está fundamentada en recursos hídricos, y eso naturalmente nos expone a problemas como los que en el pasado hemos tenido, y por eso el interés gubernamental de las inversiones en fuentes no convencionales de energía y promoverlas a través de instrumentos como estos. Entonces, en la presentación de hoy vamos a abordar estos instrumentos de política fiscal. Quédense tranquilos porque, pese a que se trata de impuestos, quienes van a presentar los temas de un modo transversal lo harán de una manera muy sencilla, que sea entendible y que por supuesto transmita el mensaje de cuál es el valor que existe en estos beneficios, cómo se pueden aprovechar, qué hemos visto en la práctica y qué lecciones podemos compartir con ustedes. De mi parte, nuevamente agradecerles a ustedes, a CAEM, y creo que a continuación Luis Prieto va a intervenir. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. El día de hoy, como lo mencionaba Carlos, sí vamos a trabajar el tema de estos instrumentos que hay desde el punto de vista de incentivos tributarios y no tributarios, no solo los derivados de la ley 1715, sino también otro tipo que en algunas oportunidades no los conocemos o no los entendemos. Pero todo esto parte del trabajo que hemos desarrollado desde la Corporación Ambiental Empresarial. Primero, para iniciar toda esta tarea, quiero exponerles quiénes somos. Somos filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, creada en 1983, en donde hemos trabajado acorde a las necesidades del sector empresarial. Con el día a día, hemos identificado cuáles son esas necesidades y, siendo filial de Cámara, como Corporación Ambiental Empresarial, nos hemos adaptado y nos hemos actualizado, y lo que hemos tratado es de identificar y llevar esas herramientas o esos instrumentos o esas metodologías al sector empresarial. ¿Para qué? Para construir un mejor entorno. No es desconocido para todos los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales nosotros también desde la entidad y los diferentes proyectos o productos o servicios que ofrecemos de la misma, también apoyamos a contribuir a cumplirlos, principalmente estos que están aquí desde el punto de vista de igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, y todo esto va muy de la mano con alianzas para lograr y alcanzar estos objetivos. Nosotros desde la entidad trabajamos tres ejes de acción. Uno que está enfocado hacia la restauración y conservación, cómo poder rescatar esos espacios
cómo poder volver ciudades y territorios verdes, siendo uno de nuestros principales productos los bonos de hojas verdes, los cuales ya llevan un poco más de 33 años en el mercado y que se han sostenido en el tiempo. Asimismo, también trabajamos producción y consumo sostenibles desde el punto de vista empresarial y territorial. Cómo poder vincular a todos estos actores que hay en torno a la producción sostenible y al consumo sostenible y aterrizar esas políticas públicas al territorio. Y finalmente, que es la línea a la cual hago yo parte de energía sostenible, en donde no solo la eficiencia energética, también economía circular, energías renovables, distritos térmicos, hacemos parte de ese tipo de iniciativas y proyectos y la idea es contribuir al desarrollo de nuestro sector empresarial. Para un antecedente del por qué estamos trabajando el día de hoy, esta charla, este webinar con PwC, deriva del trabajo que se ha desarrollado desde el proyecto NAMA Industria, Eficiencia Energética para la Productividad, el cual se está desarrollando o está liderando CAEN con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y con el apoyo incondicional y fuerte día a día del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde hemos trabajado con la industria manufacturera, principalmente de Bogotá y Cundinamarca, para poder identificar esas mejoras energéticas, esos procesos o esos proyectos de eficiencia energética, esas iniciativas en fuentes no convencionales de energía renovable que el sector industrial está invirtiendo, está trabajando y está desarrollando e implementando en sus organizaciones. Para dar un corto resumen de lo que es el proyecto, este proyecto hace parte de las muchas iniciativas que se están adelantando en el marco del Plan Nacional de la Política Nacional de Cambio Climático y cómo la eficiencia energética se volvió una línea estratégica que contribuye a esa meta que se propuso el gobierno nacional en la COP21 en París de reducir ese 20% de emisiones al 2030 y cómo este proyecto también contribuye a esa meta de contribución nacionalmente determinada, la cual lidera la cartera ministerial de Comercio, Industria y Turismo. Es decir, que estas iniciativas que también se trabajan desde el punto de vista de eficiencia energética y energías sostenibles, no solo sirven para ahorrar energía, para diversificar la matriz energética, para hacer una empresa que utiliza o que es tendencia en nuevos desarrollos tecnológicos, sino que la eficiencia energética también tiene otros co-beneficios que van alineados y asociados a metas país, a reducción de emisiones, a productividad, a competitividad, a criterio y a imagen verde desde el punto de vista de las empresas y de sus públicos objetivos y sus cadenas productivas. Cuando iniciamos este proyecto, nosotros veíamos de las múltiples barreras y brechas que hay en torno a la eficiencia energética, cuáles podíamos trabajar en el marco de esta iniciativa y con los recursos del GEF. Ahí es donde una de ellas principal es el tema de inversión y financiación, incentivos y fortalecimiento de capacidades, en donde muchos de estos incentivos tributarios y no tributarios son desconocidos, donde hay una necesidad, donde también se pueden presentar temas de tiempo en los cuales un empresario prefiere invertir en la tecnología porque va a haber resultados a corto o mediano plazo y no espera a poder acceder a esos incentivos porque no sabe cómo hacerlo, porque no tienen quien lo guíe, quien lo dirige. Entonces, eso es una de las barreras que podemos identificar en las cuales desde el 2016 que inició el proyecto NAMA Industria, hemos tratado de dar respuesta con las diferentes alianzas, aliados, profesionales que hacen parte del proyecto y poder mitigar o poder reducir un poco más esta brecha por desconocimiento en estas iniciativas. En ciencia, el marco o el objetivo general del proyecto busca cómo a partir de mejores prácticas en la industria, cómo a partir de inversiones e implementaciones tecnológicas podemos lograr un objetivo principal que es para el GEF
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero para el sector empresarial es hablar su lenguaje, que es mejorar la productividad y la competitividad de sus organizaciones. Tres componentes trabajamos: fortalecimiento de capacidades, en las cuales pudimos crear una cultura al interior de las organizaciones enmarcada al mejor uso de la energía, a conceptos ambientales, al tema de huella de carbono, al tema de entender los proyectos energéticos y cómo la parte operativa ambiental o de mantenimiento, poder llevarle un proyecto a la alta dirección con cifras, con valores sustentados para poder implementar un tema de implementación de proyectos en donde a través de diferentes metodologías que organizamos e implementamos, dados que hay muchos estándares, tanto a nivel nacional como internacional, para hacer una auditoría energética, determinar una línea de base, hacer una caracterización energética, evaluar técnica y financieramente proyectos de los cuales ya hemos podido acompañar a la implementación de cerca de 130 proyectos que más adelante el ingeniero Andrés nos va a contar, y cómo tener también una bolsa de proyectos que están en cola y ávidos de que se puedan implementar, y obviamente si podemos acceder a opciones de incentivos que puedan mejorar esas cifras financieras y económicas de este tipo de iniciativas. Y como una tercera componente, gestionar conocimiento, cómo expandirnos no solo desde la región Bogotá, Cundinamarca, sino también llevar este tipo de iniciativas a nivel nacional. Indicadores, que es lo que nos mide también el aliado o los aliados, como reducción de emisiones, el tema de inversiones, productividad energética, mejorarla como tal, tener un tema de reducción o ahorro energético en las organizaciones por estas implementaciones y replicar estas metodologías a nivel nacional. Como les decía, este es un proyecto, una iniciativa que inició con el Ministerio de Ambiente, la CAEN, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y como donante el GEF, patinando y remando hacia el camino y articularnos con otras entidades. A medida que íbamos avanzando en el proyecto, se iban uniendo nuevos socios estratégicos, no solo desde la parte pública, sino también privada, desde la articulación pública, Ministerio de Comercio, Colombia Productiva, la USME, la CAR, la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Ambiente, y cómo poder aterrizar esas políticas públicas al sector empresarial. ¿Qué significa eso? Que el proyecto NAMA se volvió un puente para poder aterrizar todo ese tipo de normas, regulaciones, políticas que vienen desde el gobierno nacional y traducirlas para el sector empresarial para que fueran más dinámicas su actuación. En este momento ya llevamos 4 años de proyecto, ya estamos en la etapa de cierre, no obstante que sí desde la cadena estamos desarrollando nuevas estrategias e iniciativas para seguir acompañando al sector empresarial en estas temáticas. Desde el punto de vista de empresas acompañadas en Bogotá, Cundinamarca, hemos acompañado a 160 empresas de todo tipo de tamaño, principalmente grandes, medianas y pequeñas, empresas del sector industrial, de diferentes subsectores, tratando de abarcar la mayor cantidad de empresas del sector industrial, por ejemplo, minerales monometálicos, que tienen una alta incidencia en el consumo energético y en oportunidades de mejora energética, alimentos y bebidas, que también en la matriz energética nacional es uno de los subsectores que más consume energéticos, no solo energía eléctrica, sino también combustibles fósiles, sustancias y productos químicos y farmacéuticos, plásticos y metalmecánicos. Al ver esa matriz de empresas que acompañamos, se ve que son las empresas que más consumen energía, que más emiten emisiones de gases de efecto invernadero, pero también abarcamos otro tipo de subsectores como metalmecánico, autopartes, textiles, farmacéuticos, muebles, automotores, para identificar realmente qué tipo de medidas y qué oportunidades de mejora y qué necesidades puntuales tenía el sector empresarial en torno al ámbito energético. A nivel nacional, también con Colombia Productiva, acompañamos a 70 empresas en 10 departamentos del país, todo esto de la mano con las cámaras de comercio de estas regiones, y pudimos identificar también esas necesidades puntuales en región. En cada uno de esos departamentos, qué proyectos eran los que más estaban dinamizando, qué tipo de tecnologías eran las que más se querían implementar o se quieren implementar, y ampliamos ese pool de empresas y de subsectores a otro tipo de sectores, por ejemplo, textiles y prendas de vestir, el tema de vehículos y autopartes, y maquinaria y equipos. Entonces tenemos un muestreo de donde pudimos identificar
qué usos finales, qué tipo de tecnologías, cuáles son esas tendencias tecnológicas que las empresas quieren desarrollar e implementar. ¿Cómo hicimos esto? A partir de metodologías, como les decía anteriormente, en las cuales los estándares ya están. La ISO 50002 es una NTC, una norma técnica colombiana en la cual nos da lineamientos y guías de cómo realizar auditorías energéticas, cómo evaluar, cómo diagnosticar, cómo caracterizar energéticamente, cómo hacer esa radiografía energética de las organizaciones a partir de recorridos, de mediciones en operación real de los equipos, cómo identificar esas oportunidades de mejora y generar un plan de eficiencia energética concertado con el empresario, y no solo con el empresario, sino con las diferentes áreas de la empresa, no solo la parte técnica y ambiental, sino también la alta dirección. ¿Para qué? Para después hacer un plan de acción de implementaciones, no solo desde el punto de vista de buenas prácticas operacionales, sino también desde el punto de vista de proyectos. Y ya cuando la alta dirección se sensibiliza y entiende la dinámica de los proyectos de eficiencia energética, en los cuales le van a mejorar sus indicadores de producción, sus indicadores energéticos, sus indicadores ambientales, ya ellos identifican y priorizan proyectos para poder implementar, en donde a partir de esa necesidad energética, nosotros como entidad, nosotros como proyecto, hicimos una gestión de proveedores en los cuales esos proveedores de confianza, que tuvieran reputación, que tuvieran experiencia en esas implementaciones, dieran fe y pudieran cumplir con esa necesidad energética, y también acompañarlos con la banca, con todas las diferentes líneas de financiamiento, no solo banca de primer piso, sino también banca de segundo piso, empresas de servicios energéticos, empresas que ofrecen líneas financieras como renting o leasing para tecnologías verdes, pudiera el empresario acceder a este tipo de tecnologías, y nosotros como entidad y como proyecto ser esos aliados técnicos para el sector financiero y validar esas implementaciones, y finalmente con las implementaciones ser unos validadores de ahorros energéticos y reducción de emisiones, que ese es uno de los focos principales de la eficiencia energética, sin dejar de lado los otros co-beneficios. ¿Qué fue lo que también se convirtió en el proyecto Nama Industria? Un eje articulador entre los diferentes actores de la cadena y el mercado de la eficiencia energética, en donde pudimos definir y acompañar a una demanda de necesidades energéticas en el sector industrial manufacturero, que generó confianza en los empresarios y en los industriales para poder trabajar e implementar proyectos de eficiencia energética, articular las políticas públicas y aterrizarlas y traducirlas al sector empresarial, estar aliados con los proveedores de servicios y tecnologías, y que no nos vieran competencia, sino fuera ese aliado para poder llevar sus servicios a su usuario final, a la academia y los centros de investigación, debido al tema de formación, de capacitación, de investigación aplicada a esas necesidades puntuales en el sector industrial, y con las entidades financieras y las empresas de servicios energéticos, o las líneas o modelos diferentes de financiamiento de tecnologías verdes, en donde el proyecto NAMA se encargó de articular a estos diferentes actores. Y esto, como lo mencionaba anteriormente, no lo hacíamos solo, no solo con las entidades públicas, también entidades del sector privado, como gremios y asociaciones, por ejemplo, la ANDI, los clústeres que hacen parte de Cámara de Comercio de Bogotá, iniciando con el acompañamiento incondicional del clúster de energía eléctrica, con otro tipo de iniciativas internacionales como que adelantaban la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. También pudimos articularnos con entidades internacionales para poder traer metodologías, como es Coalición de Aire Limpio y Clima, con tema de carbono negro y contaminantes de vida corta, con WRI, con los protocolos internacionales de huella y determinación de inventarios corporativos de emisiones, con la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile, donde pudimos hacer esfuerzos y alianzas para traer metodologías desde el punto de vista de cogeneración a pequeña y mediana escala, no solo con combustibles fósiles tradicionales, sino también complementándolos con energías renovables, y empezar a generar esa masa crítica en esas temáticas para generar ese mercado tecnológico. Entonces fue un esfuerzo que hemos adelantado desde el septiembre del 2016 y hasta la fecha, con
resultados como los que vemos aquí en este slide. 230 empresas vinculadas a nivel nacional, más de 1.900 personas capacitadas, no solo en cambio climático, energía, eficiencia energética, cogeneración, gestión de la energía, con las implementaciones que lograron los empresarios, 130 proyectos, de los cuales 86 proyectos son de inversiones que se recuperan entre 1 y 2 años, 44 proyectos son que se recuperan con inversiones por debajo de 35 millones de pesos que se recuperan en menos de 12 meses, que varios de ellos, como les comentaba anteriormente, por el tema de desconocimiento de los incentivos, no pudieron acceder a los incentivos en su momento cuando estaban implementando. 2 o 3 empresas de las que les estoy mencionando que implementaron proyectos sí accedieron a esos incentivos, pero sí los tiempos de gestión son un poco demorados, que ya ahorita más adelante nuestros colegas de PwC de Price nos van a aclarar y nos van a actualizar cómo está la regulación y la normatividad en este momento. Con esos 130 proyectos implementados se han logrado ahorros energéticos de 177.000 megavatios hora. Esto es una energía considerable que es una energía que está consumiendo al año una población como Acacías, más o menos son 26.000, 27.000 viviendas, y eso conlleva, estos ahorros energéticos conllevan a reducción de emisiones. Reducción de emisiones que superan o que se acercan a los 58.000 toneladas de CO2, que esto es fácilmente la captura de un bosque de cerca de 4.000 hectáreas aquí en Bogotá, Cundinamarca. Y todos estos proyectos, obviamente, con inversiones que superan los 31.000 millones de pesos en este tipo de tecnologías como sustitución de aire acondicionado, sustituciones y mejoramientos de sistemas de aire comprimido, sistemas de autogeneración principalmente con sistemas fotovoltaicos interconectados a la red y con venta de excedentes a la red, protocolos o sistemas de automatización y control, cambios y mejoras en hornos, en tuberías de vapor, en sistemas de recuperación de energía o de calor residual, sistemas de caldera y mejoramiento, sustitución, control y cambios en circuitos de vapor en calor indirecto, sistemas de cogeneración con gas natural para producir no solo energía eléctrica, sino energía eléctrica a través de microturbinas y turbinas de gas, sustitución de motores a motores eficientes e implementación de variadores de velocidad, mejoramiento y sustitución de iluminación convencional como metal halide, vapor de sodio, T8 y T12, que en algunas oportunidades las encontramos, a tecnologías LED, mejorando los niveles de iluminación, el tema de seguridad, el tema de mejor percepción del color, y finalmente proyectos de refrigeración con sustituciones de compresores, adecuaciones de cuartos fríos, implementación de variadores de velocidad. Estos fueron los proyectos que pudimos adelantar, se pudieron implementar, pero que también a su vez tenemos un banco de proyectos que están ahí identificados y priorizados que se pueden poder implementar en el mediano y largo plazo en las empresas. Esto es el resumen y aquí es donde arranca este trabajo que estamos empezando con PwC para poderlos acompañar. Les cedo el paso al ingeniero Víctor Andrés para que nos cuente un poco más en detalle este tipo de proyectos y también obviamente en esas implementaciones qué beneficios técnicos y económicos surtieron las empresas. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Víctor Andrés García. Como lo mencionaba inicialmente el proyecto, digamos que en el marco de este ejercicio que se ha hecho a través del proyecto NAMA, hemos identificado una serie de proyectos, pero también queremos mostrarle unos casos demostrativos de los proyectos que puedan aplicar a incentivos tributarios. Regálame un momento y comparto la pantalla. Ok. Primero, para poder saber qué proyectos pueden aplicar incentivos tributarios, ya hay una guía de la URME para aplicar incentivos tributarios de la ley 1715. Y en cuanto concierne a proyectos de eficiencia energética o gestión de la energía, podemos retomar o podemos tomar la resolución 463
de 2018, donde podemos ver el listado donde en este decreto se reglamenta el procedimiento para conceder proyectos de eficiencia energética y gestión de la energía. Dentro de estos proyectos está medidas de eficiencia energética en energía eléctrica, que digamos donde está, por ejemplo, en fuerza motriz, el cambio de motores estándar a motores de alta eficiencia premium IE2, IE3, IE4, la implementación de bombas centrífugas de alta eficiencia y la implementación de variables de velocidad. En sistemas de aire acondicionado aplica proyectos, por ejemplo, de aislamiento térmico, aire acondicionados con especificaciones técnicas que se mencionan en la resolución. En sistemas de refrigeración, aplica el cambio de unidades semicompactas, RAS, chiles de refrigeración, también con especificaciones mencionadas en la resolución. Y en proyectos de cambio de iluminación, aplica la implementación de cambios de tecnología, en este caso LED, proyectos por encima de 5 kilovatios, o la implementación de equipos de control de proyectos mayores a 5 kilovatios. En proyectos que conciernen al consumo de combustibles sólidos, en proyectos de uso de la energía directo o calor indirecto, está, por ejemplo, proyectos de mejora de aislamiento térmico en sistemas de tubería, ductos en tanques y calderas o sistemas de vapor. En proyectos de mejora de combustión que concierne a la implementación de quemadores eficientes en hornos y calderas, o sistemas de precalentamiento de aire, o sistemas para la combustión con enriquecimiento de oxígeno, incluida la oxicombustión. También aplica la implementación de proyectos de recuperación de calor, donde aplica medidas como el aislamiento térmico, ventiladores y extractores de circulación. Hay que tener en cuenta que en sistemas de recuperación de calor, la implementación de un secadero, por ejemplo, no es como tal aplicable, solamente aplica en este caso el aislamiento o el sistema de extracción de ese calor residual. Y proyectos de cogeneración. También aplica aquí proyectos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la energía, donde podemos postular, por ejemplo, equipos de medición de consumo de energía. Estamos hablando de sistemas de medición remota, ¿cierto? En este caso, o sistemas de medición que me permita medir y establecer indicadores de eficiencia energética. También aplica la implementación o en el diseño de sistemas de gestión de la energía. Esto todo está en la resolución 463 de 2018. Obviamente para sector industrial de Consude del 10 al 31. Casos demostrativos del proyecto NAMA que hemos adelantado, digamos aquí queremos mostrar tres casos, ¿cierto? Que fueron aplicables en incentivos tributarios y en que en su momento algunos pudieron aplicar y otros no. En este caso, por ejemplo, un ejemplo de ello es el proyecto de aislamiento térmico que desarrolló una empresa Asfalto, donde hizo un cambio, bueno, implementó el aislamiento en 460 metros de aislamiento con la chaqueta de aluminio. Este proyecto adicional, digamos que a la implementación, a aplicar incentivos tributarios, tuvo un ahorro en costos de operación de más de 238 millones de pesos al año. Eso corresponde, o ese valor corresponde al ahorro energético de más de 133.000 kilogramos de CO2, de GLP, y el indicador ambiental, que es muy importante para el caso de este proyecto, fue un ahorro de 406 kilogramos de toneladas de CO2 al año. Si este proyecto hubiera aplicado a los incentivos tributarios, que en este caso es IVA y deducción de renta, digamos, pudo haber tenido un ahorro económico de 8 millones de pesos en el IVA o de 7.800.000 en deducción de renta. Aquí podemos evidenciar la implementación del proyecto el antes, tenemos las tuberías desnudas y la implementación con el desorientamiento y aislamiento térmico. Otro caso demostrativo que tenemos, que se implementó en el proyecto NAMA, fue un cambio de motores que se desarrolló en una empresa de alimentos, es decir, el cambio de motores estándar por motores de alta eficiencia. Aquí, por ejemplo, en este caso, se cambió motores cuya potencia es de 425 kilovatios. Esta implementación de este proyecto generó un ahorro de 47% del consumo de energía. Eso equivale más o menos a 1.851 megavatios al año, equivalente a una reducción de toneladas de CO2 de 742, y en costos de operación, costos energéticos ahorrados fue más de 592 millones de pesos. El incentivo aplicable a cabo, el ahorro que hubiera podido tener la empresa, si hubiera aplicable incentivos tributarios en IVA, hubiera sido de 35 millones de pesos y en deducción de renta de 31 millones de pesos. Este proyecto tuvo un costo de 185 millones de pesos.
Y el último proyecto que queremos mostrarles es un proyecto de refrigeración. Fue una empresa de alimentos donde hizo el cambio de un sistema de refrigeración conformado por 5 compresores, unidades independientes, por un sistema centralizado con un rat de refrigeración. Tuvo un costo de 225 millones de pesos. En este proyecto se logró un ahorro energético de 341.000 kilovatios al año, un ahorro económico de 160 millones de pesos, y en emisiones una reducción de 136 toneladas de CO2. El incentivo que le ha podido aplicar este proyecto en IVA sería 42 millones de pesos y en deducción de renta de 38 millones de pesos. Esos son los casos que queríamos presentarle de lo que hemos implementado en el proyecto NAO. Le damos paso a nuestros colegas y compañeros de PwC. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mucho gusto. Yo soy Juan Mateo Montoya, Senior de Impuestos en PwC. Digamos que retomando un poco el comentario que hacía Carlos Miguel al inicio de esta conferencia, según el cual los incentivos tributarios son mecanismos de política fiscal a través de los cuales se puede hacer, digamos, la implementación de distintos cambios que se quieran a nivel social, ¿cierto? En este caso particular estamos hablando de incentivos pues, relacionados con el medio ambiente. Como pudimos ver en los ejemplos que acabó de mostrarnos Víctor, hay posibilidades de ahorro en los distintos proyectos que llevemos a cabo. Y no sé si me ayudan, pasamos a la diapositiva 4, por favor. Aló. Bueno. Lo primero sobre lo cual queremos hablar tiene que ver con los incentivos tributarios de inversión en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Lo que queremos demostrar aquí es la posibilidad de obtener un ahorro, ¿cierto?, por este tipo de inversiones. En este sentido, digamos, hay que destacar que hay dos posibles, qué pena un segundo. Bueno, en este sentido lo que queremos destacar es que hay dos aspectos o dos dimensiones en virtud de las cuales se puede obtener un ahorro, y es tanto desde el punto de vista del impuesto sobre la renta como desde el punto de vista del IVA. Entonces, todos estos proyectos sobre los cuales estemos hablando, nos vamos a centrar en los que tienen que ver con la conservación, el mejoramiento del medio ambiente. Así las cosas, pues entonces hablaríamos en primer grado de un descuento tributario en el impuesto sobre la renta. El descuento tributario, para quienes no lo tengan muy claro, es un valor que yo puedo restar del impuesto sobre la renta. Entonces, primero hago un ejercicio de depuración del impuesto. Una vez determinado este impuesto, voy a poder restar determinado monto de ese valor total. Realmente en eso radica el beneficio. Eh, Estamos hablando de inversiones en control, conservación de medio ambiente. Por supuesto que hay que llevar a cabo un trámite previo de autorización ante la autoridad ambiental. Sin este trámite, pues no podemos reconocer el descuento tributario. Y lo importante también es que cuando hagamos la planeación financiera de las inversiones a las cuales estamos aplicando, tengamos muy presente hasta qué punto o en qué cuantía podemos acceder al descuento tributario. El valor es el 25% de la inversión, como ya les decía. Tenemos que tener en cuenta que en ningún caso puede exceder el impuesto básico de renta, y si estamos tomando de manera conjunta el beneficio con otros descuentos tributarios, tenemos que tener en cuenta que sumados no pueden exceder el 25% de ese impuesto básico de renta. Ahora vendría la pregunta de qué se quiere promover con este incentivo de control, conservación y mejoramiento. Podemos pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Este es un tema pues, ya muy técnico. Natalia pues, nos va a ayudar a entender en qué consiste el control ambiental, el monitoreo ambiental, el mejoramiento del medio ambiente. Todo esto, digamos, está definido en la norma. Natalia. Sí, buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Romero. Yo hago parte del equipo de Ambiente, Energía Sostenible y Cambio Climático de PwC y voy a
dar un poco más sobre los tipos de proyectos que pueden aplicar a estos incentivos tributarios. Entonces, digamos que tenemos 3 líneas que pueden ser aplicables a este tipo de proyectos. La línea de control ambiental, como segunda línea tenemos monitoreo ambiental y también proyectos en el marco de conservación y mejoramiento del medio ambiente. Entonces, hablando un poco de los proyectos de control ambiental, son inversiones realizadas en maquinaria, equipos o elementos que se enfoquen al desarrollo de acciones destinadas al logro de resultados medibles y verificables en disminución de demanda de recursos naturales renovables, prevención, reducción del volumen o mejoramiento de la calidad de residuos líquidos, emisiones atmosféricas o residuos sólidos. Algunos de los ejemplos de estos equipos, maquinarias o elementos son los lavadores de gases, precipitadores electrostáticos, de pronto todos los equipos, maquinaria y elementos que conforman una planta de tratamiento de aguas residuales, un sistema de clarificación dinámica. Para la segunda línea, cuando hablamos de un sistema de monitoreo ambiental, son las inversiones realizadas en maquinaria, equipos o elementos que se destinan a la obtención, verificación y procesamiento de información sobre el estado de la calidad de los recursos naturales renovables, es decir, no sé, estado y calidad de vertimientos, residuos sólidos, emisiones. Por ejemplo, aquí aplican todos los equipos de meteorología, equipos de monitoreo y control de calidad del aire, estaciones de hidrometeorología, todos los equipos, maquinaria y elementos que se requieren para hacer análisis físico-químicos, por ejemplo, en laboratorios ambientales. Esto también incluye pues los reactivos. Cuando se implementan proyectos ya para preservación y restauración de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, tenemos ejemplos de mejoramientos de ecosistemas, planes y políticas ambientales, planes de reforestación o de ordenamiento forestal. Digamos que acá lo importante es que se defina la meta ambiental que se quiere alcanzar junto con la actividad a realizar, que sea, digamos, acreditable para obtener este beneficio ambiental y los pasos que se van a realizar para que la autoridad ambiental pueda tener un control y un seguimiento de esta meta ambiental que hemos definido. Ya, sí. Siguiente. Listo. En el chat veo un comentario sobre alguien que pregunta por qué en las diapositivas hacíamos referencia en los casos anteriores a un beneficio del 50% de renta. Entonces, aquí hay una idea que quiero transmitirles y es que en estos beneficios tributarios tenemos que identificar muy bien en qué categoría estamos. Entonces, digamos que nuestra exposición realmente se centra en dos beneficios, Ley 1715, y en este caso un beneficio tributario que está directamente en el estatuto tributario, que es el 255 sobre el cual estamos hablando. Ahora, es muy importante tener en cuenta las precisiones que hace un segundo hacía Natalia, porque para acceder a estos tratamientos debemos primero saber de qué tipo de beneficio estamos hablando. Es posible que si confundimos beneficios, pues podamos tener algún problema en el acceso a los mismos. Entonces, digamos que cerrando un poco la idea, en esta oportunidad estamos hablando de un descuento tributario, ¿cierto? 25% sobre la inversión, y ese descuento es distinto al tema que se hablaba hace un segundo relativo a una deducción del 50% de la inversión. Ya vamos a ver más adelante con Isabela y con Julio en qué consiste esa deducción. Por ahora, como les decía, estamos hablando del descuento tributario a conservación, mejoramiento del medio ambiente. Para acceder a este beneficio, como pueden ver en pantalla, pues hay unos requisitos que están expresados de una manera, digamos, muy general. Básicamente, esta es una inversión a la que pueden acceder personas jurídicas, es una inversión que tiene que ser realizada directamente por el contribuyente. Este es un elemento muy importante para tener en cuenta en las inversiones o en los proyectos que tenemos o tengamos en mente. Hay que hacer, por supuesto, todo un tema de solicitud ante la autoridad ambiental, como lo decía hace un segundo, en donde se tiene que detallar a qué, digamos que bajo qué modalidad estamos accediendo, si es de control, de conservación, de mejoramiento, y identificar cuál es el impacto a nivel de mitigación en el daño ambiental.
Se debe cumplir con una serie de documentos o aportar unos documentos como es la certificación del representante legal, revisor fiscal o contador público según sea el caso. Pasamos al siguiente slide, por favor. Como les decía, iniciando este apartado, las dos dimensiones que tiene este beneficio son en renta y en IVA. Aquí en la diapositiva podemos ver dos normas, artículo 424, 428, que hace referencia a bienes que no causan el impuesto, bien sea en el caso del artículo 424, elementos o equipos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje, operación de estos sistemas de control y monitoreo. Este es un beneficio que difiere un poco del artículo 428, en donde vemos que la norma nos habla puntualmente de equipos o maquinaria que tienen que ser importada y tiene una particularidad y es que se trata de equipos que no se producen en el país. Más adelante vamos a ver el trámite ante quién hacemos esta solicitud. Cerrando esta idea, hay dos beneficios. Uno en renta, descuento tributario, uno en IVA, no causación del impuesto. Pasamos al siguiente slide, por favor. Este es un tema, pues, de los requisitos que se tienen que cumplir. Digamos, de manera muy general, ustedes pueden ver ahí la obligación de firmar un formato que están disponibles, pues, en las páginas, en la página de la ANLA, que es la autoridad ante la cual se tiene que hacer el trámite respecto de los beneficios en IVA. Se tiene que hacer un envío de información detallando a qué beneficio vamos a acceder, si el del 424 o el 428. Tenemos que detallar los equipos, hacer una descripción técnica de los equipos que se están utilizando. Qué pena, un segundo, Isabela, creo que quieres decir algo. Sí, así es. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Isabela Bello, yo soy gerente del área de consultoría tributaria en PwC. Quería aprovechar esta oportunidad primero para hacer un énfasis en que la idea de esta presentación es que vamos a enfocarnos en tres tipos de distintas inversiones que cada uno tiene una tipología de beneficios distintos. Este primer tipo que estamos viendo con Mateo y Natalia es una tipología que hace referencia al mejoramiento ambiental. Sobre esta tipología vamos a ver dos beneficios específicamente. El primer beneficio es un descuento en renta, ¿sí? Un descuento del 25%, que como les había comentado Mateo, un descuento ¿qué es? Un descuento es caja para las compañías. Esa es la realidad. Entonces, por eso es la importancia de este beneficio. Un descuento es la oportunidad que yo tengo para que cuando tengo mi impuesto final de renta, lo que le tengo que pagar a la DIAN, yo pueda descontar de ese valor este 25% de la inversión. Es decir, que se vuelve 100% recuperable para las compañías que apliquen a este beneficio. Obviamente hay unos limitantes que vamos a tener que evaluar en cada proyecto porque los descuentos tributarios pues no pueden superar mi impuesto de renta, es decir, yo no podría tener un saldo a favor, entonces eso se vuelve importante a la hora de entrar a establecer si realmente este beneficio no solamente me aplica, sino que realmente va a ser un beneficio para mí porque voy a poder tomarlo, en primer lugar. En segundo lugar, pues también tengo que mirar que este descuento de renta no me puede superar el 75% de mi renta presuntiva. Entonces ahí también voy a tener que ser muy cuidadoso de ver, listo, cumplo con la tipología del proyecto como les explicó Natalia, en efecto puedo hacer todo este trámite ante la autoridad competente para obtener esta certificación, pero ¿será que una vez que obtenga la certificación sí voy a poder utilizar este beneficio y lo voy a poder tomar dentro de mi declaración de renta? Esa es una de las primeras preguntas que siempre tenemos que hacernos porque muchas veces nos hemos encontrado que las compañías dicen, listo, aplico, voy, y cuando ya hemos hecho todo el desgaste administrativo o de pronto se ha hecho todo el tema técnico para poder presentar el proyecto, obtener la certificación, nos encontramos que el beneficio de pronto no era para nosotros lo que esperábamos porque nuestras condiciones en el mercado y nuestras condiciones tributarias pues realmente no nos permiten tomar ese beneficio. Ese es el primer beneficio referente a mejoras ambientales. Luego tenemos un segundo beneficio, ¿sí?, que hace referencia a la exclusión de IVA.
Este beneficio es muy importante, ¿sí? Porque ustedes saben que el IVA, cuando estamos hablando de la compra de activos fijos, por regla general, pues se me vuelve un costo. ¿Eso qué significa? Si yo compro un activo que realmente va a formar parte de mi actividad productora de renta y que no va a estar dentro de la constante enajenación, pues el IVA, ese 19%, ese 5% que yo pago para la adquisición de ese activo, realmente se me va a volver mayor valor de ese activo y lo voy a poder recuperar en principio únicamente vía la depreciación que voy a tener en mi declaración de renta. Eso me va a tener primero dos limitantes. Un primer limitante y es que al recuperarlo vía la renta, pues solo voy a poder recuperar la tarifa, un 33, 32, 30% a futuro. Y segundo, que lo voy a tener que diferir en el tiempo, o sea que parece que no voy a poder recuperar el 100%, voy a tener una recuperación en el tiempo prolongada que va a llevar a que realmente ese valor se disminuya por un efecto pues del paso del tiempo y la depreciación o de evaluación del dinero. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que ese 19% por regla general, que se me vuelve un costo, que no recupero al 100, pues realmente darle la posibilidad a la compañía de obtener este beneficio de la exclusión, pues permite que la caja mejore sustancialmente y permite realmente aquí un ahorro casi del 19% en términos monetarios. Entonces, ahí está la importancia de este bien. Ahora, no sé si en esta presentación nos acompañan proveedores de personas que de pronto han obtenido esta certificación y aquí hemos tenido muchas preguntas. ¿Y por qué les hago este paréntesis? Cuando yo importo un bien, ¿sí? Para la importación y lo importo excluido, pues digamos que no hay ningún problema y ese IVA para mi proveedor, pues no se reflejó porque al final de cuentas lo tenía que pagar yo como importador. Cuando compro un bien local, muchas veces nos encontramos con la pregunta del proveedor que nos dice, listo, me llegó un cliente que tiene la certificación de la ANLA y nos está contando, nos está diciendo que pues le tengo que vender excluido, pero resulta que en toda mi cadena productiva pues yo pagué unos IVAs. Y esos IVAs que pagué se me van a volver a mí como proveedor un costo. Aquí es realmente donde encontramos una de las falencias de la norma y que hacemos referencia y es para los proveedores locales. Ellos sí tienen unas falencias, la exclusión no les permite a ellos descontar esos IVAs de la cadena y se les vuelve un costo que muchas veces termina siendo trasladado al inversionista, a quien realmente está ejecutando el proyecto, vía precio del bien, aun cuando no se cobre el IVA. Eso es una de las primeras falencias que queremos resaltar de esta normativa, que digamos viene en un proceso de construcción y nosotros desde PwC queremos, digamos, aportar para que los gremios también tomen todas estas iniciativas de llevarlas a la ANLA y de eventualmente poderse convertir en un ajuste a la normativa. Creo que, bueno, aquí lo importante para que ustedes sepan es, tenemos estos beneficios están disponibles, tenemos que ser cuidadosos, saber si podemos aplicar o no, para poder, digamos, tener un proyecto que en efecto desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva tributaria y económica represente un ahorro para nuestras compañías. Yo creo que podemos continuar rápidamente. Bueno, continuando con la presentación ya para, digamos, cerrar este tema de beneficios asociados al control y monitoreo ambiental, entonces tenemos dos, digamos, temas importantes que analizar acá. Uno son las características de este tipo de proyectos y cuál es su aplicabilidad y la otra, pues ya son las etapas y requisitos para hacer la solicitud. Entonces, dentro de las características ya pues las hemos explicado con Mateo anteriormente, es tener muy claro el objetivo del trámite, qué tipo de usuario puede aplicar a este trámite. Para el caso de el beneficio de IVA, lo pueden aplicar personas naturales o jurídicas que hagan directamente la inversión o conjuntamente con las personas que hagan la importación y que vendan los equipos. Y para el caso de renta es la persona jurídica que sea el usuario final de los equipos, maquinaria o elementos. El fundamento y la descripción pues tiene que ser unos beneficios ambientales directos y que se pueda demostrar como la prevención, la reducción o la mejora de la calidad de emisiones atmosféricas, residuos sólidos o residuos líquidos.
La tipología de los proyectos, pues que sea un sistema de control ambiental que esté enmarcado dentro de este concepto, un sistema de monitoreo ambiental que esté destinado a la prevención de recursos naturales, o para el artículo 428, literal F, que sea una maquinaria que sea importada y que se destine a reciclar y procesar basuras. Digamos que aquí un ejemplo puede ser en la industria plástica, en la industria del plástico están haciendo inversiones en maquinaria de lavado y reciclado de plástico post-consumo para dar un cierre de ciclo de vida. Esto sería, bueno, los proyectos aplicables. Ya digamos que en las etapas y requisitos de la inversión, de cómo solicitar estos incentivos tributarios, vamos a ver, bueno, un poco ante quién debo solicitar estos incentivos. Entonces, para el caso del beneficio IVA, esto se hace ante la ANLA, que es la Autoridad de Licencias Ambientales, y para el descuento de renta, digamos que hay dos factores, depende de la jurisdicción donde esté ubicada la ubicación geográfica del proyecto, y también depende de los rubros por los cuales yo voy a hacer la inversión. Por ejemplo, es competencia de la ANLA cuando la inversión comprenda la jurisdicción de dos o más autoridades ambientales o quien haga sus veces. Y también, pues, digamos, en cuanto a rubros, pues la ANLA tiene la competencia para las inversiones que son en equipos y maquinarias que correspondan a la actividad de control del medio ambiente, planes de saneamiento y manejo de vertimientos, planes de gestión de residuos sólidos, y bueno, estas serían. Después de ver ante quién vamos a hacer esta solicitud, pues es importante saber que tenemos, si quieres mostramos un poquito la diapositiva anterior. Tenemos 4 pasos que realizamos para hacer esta solicitud. De estos pasos pues se derivan unas actividades ya muy específicas de estos 4 pasos. Entonces lo primero que hacemos es preparar la información de solicitud. Digamos que aquí pues hago énfasis en este paso porque pues digamos que bueno, antes de esto, el primer paso es hacer un análisis de aplicabilidad. Digamos que esto no es mandatorio por la autoridad ambiental, es opcional. Ahí trabajamos muy de la mano con las empresas y con los usuarios, porque digamos que a veces hay empresas que tienen proyectos, pero no están totalmente seguros de que puedan aplicar a este beneficio tributario porque no tienen como clara la estructuración del proyecto. Y también de pronto no saben si esto es un mandato de la autoridad ambiental o si aplica para que ellos puedan solicitar estos incentivos. Y digamos que nosotros también como PRICE aconsejamos que se haga este análisis de aplicabilidad previo, pues con el objetivo también de revisar, digamos, los riesgos asociados a la solicitud, de ver cuál es, digamos, la aplicabilidad total del proyecto, y también pues poder determinar el rubro potencial al obtener estos incentivos tributarios. Entonces digamos que a veces las personas saben cuál es la inversión que van a hacer y pues de esta manera poder saber cuáles son estos ahorros que se van a hacer al obtener estos incentivos tributarios. Esto es totalmente opcional y ahí pues lo manejamos muy de la mano con las empresas y con el usuario. Ya después de esto hay que realizar una preparación de la información. Para realizar la preparación es un punto muy importante. Yo creo que esta es la base de toda la solicitud. Acá trabajamos en conjunto porque digamos que el usuario tiene una información amplia y hay que depurarla y organizarla para orientarla ante el cumplimiento normativo que nos pide la autoridad. Esto básicamente es un llenado de formatos que están establecidos por la autoridad. Ellos nos piden pues básicamente la descripción del solicitante, hay que identificar, digamos, de pronto al representante legal, adjuntar una cámara de comercio, como ya lo dijo Mateo anteriormente, fundamentar muy bien en qué artículo del estatuto tributario vamos a hacer la solicitud.
ser muy claros en la descripción de los equipos, decir si son nacionales o importados. Si son importados, pues tener en cuenta señalar las subpartidas arancelarias, tener también toda la información financiera disponible respecto a facturas y catálogos de los equipos. A veces ocurre que de pronto en el formato diligencian, no sé, un equipo que se llame bombas tornillo, pero en el catálogo está otro nombre como salpicaderas laterales de bomba tornillo o algo así. Entonces, cuando la autoridad va a hacer la evaluación, ve que la información no es coherente, no coincide, y ahí es donde empieza a generar estos requerimientos adicionales, solicitando pues información pues para aclarar cuál es el verdadero nombre del equipo al cual están solicitando los incentivos. Dentro también hay proyectos que digamos enmarcan maquinaria que hace parte más como de la construcción de la obra, por ejemplo, maquinaria para mover materiales de construcción. Entonces también la autoridad genera requerimientos adicionales diciendo como aquí ustedes cómo me cuantifican o cuál es el beneficio ambiental directo que este equipo genera al sistema de control y monitoreo ambiental. Tener muy claro el objeto y la descripción del proyecto, hacer un cálculo de la inversión, tener claras las unidades, decir, pues, digamos que el reporte de los beneficios ambientales. Si es un caso de monitoreo ambiental, también definir para qué se va a destinar esta información. Y ya teniendo lista esta información, que esté depurada, que esté organizada, que esté totalmente orientada hacia los requisitos que nos pide la autoridad, ya se inicia el trámite ante esta autoridad. Entonces, lo primero que se debe hacer es que directamente la persona que solicita los beneficios debe crear ante plataforma Vital, que es una plataforma que está disponible por la autoridad ambiental para realizar este tipo de trámites, entre otros, realizar el registro de la empresa con un usuario y una contraseña. Después de esto ya se hace la radicación de la documentación y se radican todos los documentos, los formatos, los catálogos, la información que ya mencionamos anteriormente, y se genera un expediente de verificación. La autoridad recibe esta solicitud y efectúa una revisión preliminar de la misma, con el objeto de determinar si todos los requisitos que ellos han solicitado están ok para seguir con el siguiente paso de evaluación. Entonces, en este paso, si hace falta algún formato o alguna firma, ellos van a enviar, a notificar por medio de un correo y van a hacer la solicitud de esta información adicional. Ya viendo si la información está correcta, entonces la autoridad lo que hace es revisar estos requisitos que ya estén completos e inmediatamente crear un expediente para revisar ya más a detalle digamos que estén enmarcados dentro de estos proyectos de control y monitoreo ambiental, y crear un expediente especial para beneficios tributarios. Y pues también notifican por medio de un auto de inicio. Después de creado este expediente de beneficios tributarios, digamos que la autoridad tiene más o menos unos 75 días para evaluar la solicitud. Esto pasa a revisión técnica de la solicitud y durante esta evaluación técnica también puede solicitar documentación adicional. Cuando la autoridad solicita documentación adicional, el trámite se congela por un tiempo. El usuario tiene un mes para hacer llegar la respuesta a esta información adicional. Entonces también, si digamos el usuario no responde a la información solicitada por la autoridad, ellos simplemente, durante ese mes que habilitan, ellos simplemente archivan el expediente y dan por notificado el desistimiento del trámite. Ya después de que, digamos, ellos evalúan toda la solicitud, emiten un concepto técnico. Este concepto técnico puede ser de viabilidad total de los equipos que solicitamos para obtener los beneficios tributarios,
una viabilidad parcial, que es decir, que algunos equipos sí van a obtener esos beneficios y otros no. Esto sucede, por ejemplo, porque a veces hay un alcance tan amplio de los proyectos que la autoridad, discúlpenme un segundo, a veces hay un alcance tan amplio de los proyectos que que los usuarios colocan, digamos, maquinaria que va también para el logro de objetivos ambientales, pero también van, digamos, otras que tienen un logro ambiental, pero también unas metas energéticas. Entonces, para cada, digamos, objetivo, para cada incentivo hay que radicar un proyecto diferente, entonces ahí lo devuelven. O también cuando hacen, digamos, solicitudes de equipos que son para reposición de mantenimientos o de procesos productivos que quieran mejorar, estos pues son rechazados. Y ya después de esto la autoridad pues emite una certificación y la certificación la notifica al usuario y pues ya digamos que es un acto administrativo que luego se procede a enviar a la DIAN para solicitar pues ya los beneficios. Y pues ya con esto creo que cerramos el procedimiento para obtener estos incentivos ante las autoridades. Muchas gracias, Natalia. Bueno, yo creo que podemos continuar con el siguiente punto. El siguiente punto en el que nos vamos a enfocar es la Ley 1715. Yo creo que todos los aquí presentes hemos oído o estamos familiarizados con esta ley. Esta ley, podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué surgió? Esta ley surge porque el gobierno busca promover una producción industrial que realmente esté en armonía con el medio ambiente. No es nada distinto a tratar de, uno, diversificar la matriz energética del país, como les contaba Carlos Miguel al principio. Estamos muy enfocados en fuentes hídricas, entonces la idea de esta ley es buscar explorar nuevas fuentes de energía, pero además buscar una eficiencia energética, es decir, buscar que nuestro país funcione con unos recursos mucho más acordes con el medio ambiente y mucho más acorde con un principio de sostenibilidad. Esta ley, podemos continuar, básicamente se está enfocando en dos tipos de proyectos. ¿Podemos pasar de diapositiva, por favor? ¿Qué tipos de proyectos vamos a ver acá? Vamos a ver los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, ¿sí? Buscando precisamente activar la matriz energética, y un segundo campo que van a ser la eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? Es una relación entre energía aprovechada versus cuánto gasto o cuánto consumo para poder generar esa energía. Y las fuentes no convencionales son todas aquellas que buscan tener una disponibilidad de energía más allá de lo que conocemos como tradicionalmente puede ser el carbón, el gas, etcétera. Entonces, vamos a mirar estos dos tipologías de proyectos más adelante. Vamos a ver que cada una tiene unos beneficios propios distintos. Entonces, vamos a iniciar primero con el tema de eficiencia energética. Podemos continuar. Listo. Entonces, la eficiencia energética se va a enfocar en tres incentivos, ¿sí? ¿Cuáles son estos tres incentivos en los que se va a enfocar la eficiencia energética? El primero es la exclusión de IVA, que ya lo conocemos, lo vimos para el tema de mejoramiento ambiental. Funciona de la misma manera. Tenemos que obtener las mismas certificaciones, seguir el mismo procedimiento y vamos a obtener el mismo beneficio. Si importamos, importamos sin IVA. Si compramos local, compramos sin IVA. Exclusión. Y el segundo beneficio es un incentivo arancelario. Básicamente es no vamos a pagar derechos de aduanas, ¿sí? Al momento de la importación. Obviamente esto también pues, va a significar un ahorro en términos de caja, en términos de costos para la compañía. Y el tercer beneficio, también ya lo vimos, es un descuento tributario en renta con las mismas condiciones, 25%. Entonces aquí realmente vamos a ver que el tema de eficiencia energética, los beneficios están muy atados a los beneficios que ya vimos, con las mismas condiciones, las mismas características, pero obviamente diseñados para esta tipología de proyectos que es la eficiencia energética.
que ya Julio nos va a contar un poquito como qué son estos proyectos de eficiencia energética, quiénes pueden aplicar para ver y que internamente en nuestras compañías busquemos si tenemos proyectado hacer este tipo de inversiones e inclusive si ya las estamos haciendo. Y este es un comentario que les quiero hacer porque muchas veces las personas nos dicen como, miren, me di cuenta tarde, ya empecé o la importación ya viene en camino o ya la tengo proyectada para dentro de 6 meses, de pronto el término para que me otorguen el certificado pues va a tomar mucho más de ese tiempo, como les comentaba Natalia, porque si bien la normativa nos habla de un término de 75 días, la práctica nos ha demostrado otras cosas. ¿Qué hago? Tranquilos, no pasa nada. Si ustedes tienen un proyecto que ya están ejecutando o que ya ejecutaron, no se den, digamos, al saco roto esos proyectos, porque ya el Consejo de Estado y ya la DIAN han reconocido que si yo obtengo las certificaciones, inclusive con posterioridad a la importación de la mercancía, tengo derecho a recuperar ese IVA y ese arancel que pagué. Entonces, ahí la invitación es, piensen si de pronto así como pueden haber, y claro está, lo mejor es pensar hacia futuro y hacerlo todo con tiempo. Si tenemos proyectos que ya ejecutamos o que estamos ejecutando, todavía tenemos la oportunidad para recuperar estos dineros. Entonces, ahí está la invitación y le doy paso a Julio para que nos dé una explicación de qué son estos proyectos de eficiencia energética. La siguiente. Ok, muy buenos días para todos. Mi nombre es Julio César García Herreros. Hago parte del equipo de PwC. Básicamente, continuando con lo que decía Isabela, hay diversidad de proyectos aplicables bajo la sombrilla de eficiencia energética. A continuación vamos a enumerar algunas características que creemos por experiencias que son de vital importancia para que el proceso sea efectivo. Uno, recordemos, el objetivo del trámite siempre va a ser el usuario final, el dueño de la inversión, el titular quien efectúe la inversión del proyecto. ¿Por qué recalcamos este tema? Se presentan muchos inconvenientes cuando varias partes lo presentan, cuando un proveedor lo presenta. Entonces, siempre es importante decir que es el dueño de la inversión quien puede acceder a los incentivos tributarios por eficiencia energética. La descripción, básicamente la descripción de estos proyectos aplican de una manera sencilla, en donde inicialmente se piden unos documentos, como lo decía Natalia, muy relacionados con el dueño de la inversión, con la empresa, y unos documentos sobre todo netamente técnicos. ¿Técnicos en qué sentido? En que hemos de describir el proyecto. Para eficiencia energética es válido aclarar que solamente aplica para maquinaria, equipo y elementos. No entra aquí el tema de servicios. Eficiencia energética es maquinaria, equipo y elementos. Entonces debemos hacer una descripción detallada de esas inversiones en equipos y elementos como características técnicas, con sus costos, las normas técnicas, los indicadores, dónde está ubicado, cuál es la matriz energética, cuánto es el ahorro energético, y unas descripciones generales como catálogos, las fichas técnicas, los planos. ¿Qué es lo importante en este punto? Lo importante es cumplir a cabalidad el 100% de los requisitos y procedimientos que solicita la autoridad. Para temas de eficiencia energética hay que recordar que pasa por dos procesos, un proceso energético y luego continúa un proceso ambiental. El primer paso es que una vez yo tenga todos los documentos y toda la información lista con sus soportes, radico esta información a la autoridad energética, que en este caso es la UNME. Ella me certifica que verdaderamente ese proyecto de eficiencia energética hace parte de las líneas de acción y de los sectores que están enmarcados dentro de las políticas de gobierno. Eso es fundamental. Si los proyectos no están enmarcados dentro de estos sectores que decía inicialmente el equipo de CAEN y que hablábamos que son diversos como transportes, industrial, residencia, en fin, va a tener dificultades el éxito del proyecto. Una vez se radica ante la UNME da un aval desde el punto de vista técnico que el proyecto efectivamente sí cabe dentro de esa sombrilla y cumple a cabalidad la normativa. Después de que él dé una certificación energética, pasa a otra autoridad que es la autoridad ambiental, que en este caso es
la autoridad, la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en donde certifica ambientalmente el proyecto. Una línea de tiempo, según la norma, hay tiempos establecidos, pero no obstante, por experiencia que hemos obtenido a raíz de proyectos ejecutados, estos tiempos se alargan porque están sujetos a varios factores, tales como, uno, que el cliente tenga toda la información completa, oportuna y que cumpla todos los requisitos de la norma. Ese punto es fundamental porque si no lo tiene, va a generar un rechazo o va a generar requerimientos adicionales que la autoridad bajo su mandato puede hacer. Cada requerimiento adicional congela los tiempos de proceso y tiene unos tiempos establecidos de 30 días para responder. 2, hay que respetar los tiempos propios de requerimientos. 3, hay que tener en cuenta que las autoridades también tienen sus tiempos internos para el proceso de revisión y evaluación. Entonces, hemos tenido casos de éxito en donde proyectos pueden durar 5 o 6 meses, oscilan un poco más o un poco menos, dependiendo de la calidad de información y dependiendo del enfoque, cómo se estructura el proyecto y cómo se presenta el proyecto. Recordemos que estos proyectos deben estar ligados y conectados a las políticas de gobierno, a que ayuden a mitigar los gases de efecto invernadero, a que genere una cuantificación de beneficios. Entonces, debe ser integral desde el punto de vista tanto técnico como normativo. Básicamente, esas son las características principales de los proyectos de eficiencia energética y recordemos, este tipo de proyectos tiene dos descuentos, exclusión en IVA y en temas de renta tiene un descuento hasta el 25%, nada más. Básicamente, esa es la aplicación de eficiencia energética. La diversidad de proyectos aplicables es bastante potencial porque aquí cabe temas de inversiones en temas de industria, en motores, en aire acondicionado, en calor residual, en construcción de edificios inteligentes, en la fuerza motriz, en todo el tema de calor directo, en quemadores de hornos. El campo de acción, la invitación es que es bastante amplia, la normativa está vigente y la invitación es que aprovechemos esos incentivos de una manera responsable para poder tener ahorros significativos en las compañías y que a la vez podamos contribuir con los cumplimientos que tiene como país en la disminución de gases de efecto invernadero. Listo. Isabela, continúa, por favor. Sí, claro que sí, Julio. Listo. Okay. Ahora vamos a entrar en nuestro último tema. Nuestro último tema son los incentivos tributarios para las fuentes no convencionales de energía. Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver 4 beneficios. Es quizás los proyectos en los que el gobierno se enfocó y sacó mayores beneficios. Básicamente vamos a ver un incentivo arancelario, no arancel al momento de la importación. Vamos a ver un beneficio en IVA, no IVA. Y aquí, sin perjuicio de que Julio ahorita les va a explicar a profundidad, aquí sí vamos a tratar de lo que tiene que ver con servicios inclusive. Vamos a ver una deducción especial y acá vamos a ver esta deducción es del 50% del valor de la inversión. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si me gasté 100 pesos, realmente mi deducción o mi gasto de efectos fiscales va a ser de 150 pesos. Esto es un gran beneficio. Y el tercer beneficio va a ser una depreciación acelerada, es decir, que yo me voy a poder tomar el valor de esos activos que compré en 5 años, voy a tener una cuota anual del 20%, entonces no voy a tener que respetar estos límites que trae el estatuto tributario hoy, que son bastante grandes. O sea, hoy tenemos edificaciones que yo tengo que hacer con la norma NIF a 80 años, maquinaria de equipo que inclusive no puedo llevar a 10 años, sino que tengo que llevar a más dependiendo de la categoría en la que me encuentre, 20 años, 15 años, dependiendo de lo que me diga NIF y respetando estos límites, y aquí voy a tener la posibilidad de tomarlo en solo 5 años. Entonces esto va a ser bastante beneficioso en términos financieros. Ahora,
acá hay un tema muy importante que hemos visto en la práctica y es yo tengo que estar muy seguro de que estos beneficios, cómo los voy a aplicar y si son aplicables a mi compañía. Entonces, les voy a contar un poco que antes de que la ley 1715 fuera modificada a través del Plan Nacional de Desarrollo, esta ley establecía que yo solo podía tomar esta deducción especial del 50% de mi inversión en 5 años. ¿Esto qué generaba? Esto generaba que proyectos de largo plazo pues realmente no tuvieran este beneficio porque además tomarme esta deducción especial va a estar limitada a superar el 50% de mi renta líquida y ahora con un mayor término 15 años. Entonces acá volvemos al tema que les comentábamos y es, los beneficios existen. Los beneficios son beneficios. Lo que pasa es que no en todos los casos los beneficios van a aplicar de las mismas maneras y los beneficios van a ser de la misma forma ni me van a, digamos, a generar el mismo resultado a nivel fiscal y a nivel a recuperar esa inversión. Entonces, acá la invitación siempre es antes de aplicar a cualquier beneficio, hagamos una modelación realmente de si estos beneficios en mi proyecto de inversión, con las características que tiene mi compañía, si tiene pérdidas, si es una compañía nueva, cómo van a aplicar y cómo realmente me van a beneficiar y si de pronto inclusive a veces es mejor no tomar algunos beneficios. Entonces yo les voy a dar un pequeño ejemplo de que hemos visto en la práctica y es, yo tengo una deducción especial que es un 50% adicional que voy a poder tomar sobre ese valor que realmente invertí, pero ese 50% va a estar limitado a que yo tenga renta líquida y que el valor que me tome adicional no supere el 50% de mi renta líquida. Si yo simultáneamente tomo la depreciación acelerada, es decir, tomo en 5 años como deducción el valor de los activos que compré, eso significa que voy a tener un gasto mayor en esos años. Y al tener un gasto mayor, mi renta líquida se va a cortar. Entonces, si mi renta líquida se va a cortar a través de mi depreciación acelerada, automáticamente ese mayor gasto pues va a repercutir en que mi renta líquida sea menor y el valor que yo me pueda tomar como deducción especial sea menor. Entonces aquí hemos visto en la práctica que muchas veces las compañías tienen que modelar para saber si realmente vale la pena aplicar estos beneficios, digamos, de forma concurrente o si yo realmente puedo tomar decisiones técnicas, financieras y contables que me permitan decir, bueno, para este proyecto de pronto me conviene más tomar solo la deducción especial con el complemento del IVA y el arancel o definitivamente mi proyecto tiene las características para que pueda tomar todos los beneficios de forma concurrente. Es muy importante decir que se pueden tomar de forma concurrente. No hay aquí una prohibición en materia tributaria para que yo no pueda tomar estos 4 beneficios al tiempo. ¿Sí? Existen otros tipos de beneficios que no voy a poder tomar al mismo tiempo, pero en este caso específico de la ley 1715 para fuentes no convencionales podemos tomar los 4 al tiempo. Podemos continuar. Julio, adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, es importante recordar que hoy en día la canasta energética de Colombia es una canasta limpia, como decía Carlos Miguel, donde más del 68% es hídrica, pero Colombia ha dado unos pasos muy importantes, incrementando la participación de este tipo de proyectos de fuentes no convencionales de energía. En el año 2018 estábamos alrededor de 50 megavatios. Se espera que hacia el 2022 lleguemos a 2.500 megavatios a partir de proyectos de fuentes no convencionales de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que esto representa un aumento de 50 veces su capacidad instalada. Como todos saben, lo que decía Isabela, los beneficios son más generosos que los anteriores, que solamente tenían en exclusión de IVA y descuento de renta. Aquí ya entra unos complementarios con respecto a gravamen arancelario y a depreciación, pero están en este momento, hay un proyecto decreto que falta reglamentarlo por parte de la UDME. ¿Por qué? Porque la UDME quiere asumir desde el punto de vista energético la autoridad encargada de gestionar
todo el proceso de este tipo de proyectos. Anteriormente lo hacían combinado, hacía la parte energética, la UDME, y la parte ambiental la hacía la ANLA, pero hay un proyecto de decreto que todavía no está en firme, estamos esperando pronto respuestas por parte del gobierno para que la UDME coja todo el proceso. ¿Con qué fin? Que ellos también puedan cuantificar y ser parte como certificador y aval de todo su proceso de fuentes no convencionales de energía. Como todos saben, aquí la gran parte de fuentes no convencionales de energía representa proyectos eólicos, proyectos fotovoltaicos, están ahorita impulsando mucho en el sector agroindustrial la generación de energía a partir de biomasa y de biogás. Básicamente, esos son los proyectos que se están trabajando más fuerte en Colombia. Las etapas de este proyecto son muy parecidas a la eficiencia, pero tiene unos pasos adicionales. El primer paso que debe cumplir es un registro. Este tipo de proyecto se debe registrar ante la UDME y se debe identificar en qué estatus se encuentra, si está en preinversión, en inversión o en operación, dependiendo del tipo de inversión, sea eólica, fotovoltaica, debe diligenciar una serie de procedimientos y de requisitos particulares para que siga su proceso. Después de que esté el registro, el segundo paso es solicitar el aval técnico por parte de la UDME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, para que pueda optar por incentivos tributarios. Pero hasta ahí no ha obtenido nada, solamente va en seguimiento de los pasos. Posteriormente, una vez certificada que esta inversión energética está bajo el marco de fuentes no convencionales de energía, viene el proceso de certificación ambiental. Es importante aclarar que la información aquí ya es más extensa, es más compleja. ¿Por qué? Porque los proyectos son de mayor envergadura, de mayor impacto, de mayor representación financiera. Entonces, las autoridades son bastante exigentes, digámoslo así, para que esta información sea precisa y sea bastante robusta. Se debe describir los proyectos de manera detallada, sus consumos energéticos, el tema de eficiencia, en qué etapa se encuentra, debe contener indicadores suficientemente soportados, sus planos descriptivos, sus diagramas en unifiliar, diagramas de conexión, debe estar con estándares de calidad, pero vemos que ya la UDME, de alguna manera, como tanto la ANDA, están interesados porque esto se convierte en política de Estado. Recuerde que toda esta ley 1715 va muy conectada, va muy correlacionada a los intereses, a temas fundamentales de país, tales como disminución de gases de efecto invernadero. Hay que recordar que Colombia solamente aporta el 0.57% de la emisión global del mundo, que más o menos son 41.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Dos, la diversificación del sistema energético. Como les decía, se espera que hacia 2022 lleguemos a 2.500 megavatios, que representa entre un 11 y un 12% de la canasta energética. Tres, estamos pasando por una transición energética. Todo el mundo, y Colombia no es la excepción, están comprometidos con la transición energética que tiende a migrar las energías de origen fósil a las fuentes no convencionales de energía. Consideramos que Colombia ha dado unos pasos muy importantes con respecto al comportamiento responsable y sostenido, motivando a los diferentes sectores industriales, a los inversionistas, a los actores empresariales, para que usen de una manera responsable estos incentivos y de alguna manera ayuden a contribuir a esas acciones que van en función de la mitigación del cambio climático. Ok, Isabela. ¿Aló? Listo. Acá queríamos hacerles una breve reseña de qué es lo que está sucediendo hoy con este tipo de proyectos y qué es lo que está sucediendo. Resulta que el año pasado se hizo una modificación a la normativa y se estableció que ahora quien iba a verificar la totalidad de la aprobación del proyecto iba a ser la UPE. Antes, digamos que habían dos procedimientos, uno que se exigía primero ante la UCNE y otro ante la ANLA.
Esto realmente es positivo porque esto nos va a permitir agilizar el trámite, nos va a permitir que no tengamos que ir ante dos autoridades distintas. Inclusive en la práctica nos había sucedido muchas veces que una de las autoridades nos da autorización, entre comillas, para ciertos bienes o servicios, y cuando llegábamos a otra autoridad, esa otra autoridad nos decía que para ella esos bienes o esos servicios no deberían estar dentro de el proyecto o de lo que se consideraba parte de la inversión. Entonces esto va a agilizar el tema, va a hacer que sea mucho más coordinado, va a hacer que las compañías no tengan que surtir dos trámites, no van a tener que padecer ante dos autoridades distintas, sino que todo lo vamos a hacer directamente ante la UME. Ahora, esto realmente, aunque es muy positivo, trae una parte que hoy nos tiene un poco en el limbo, y es que hoy todavía no existe un decreto reglamentario sobre cómo se va a realizar este nuevo procedimiento. Hay un proyecto de decreto. Este nuevo proyecto de decreto realmente sigue la misma los mismos lineamientos y los mismos parámetros que se establecían en el decreto anterior, solamente que todo ante la misma autoridad competente que va a ser la UPME. Pero desafortunadamente para los proyectos que se presenten hoy, y podemos pasar la siguiente diapositiva, tenemos un problema, y es que en este momento no se están tramitando solicitudes, ni se está dando paso al trámite de solicitudes de lo que tiene que ver con fuentes no convencionales de energía, porque en concepto de la UPME, y así lo señaló en su circular de este año, hasta tanto no se expida la reglamentación, pues no hay un parámetro para que ella pueda analizar las mismas, y por tanto en este momento todo lo que se presente, digamos que se está dejando guardado hasta que esta reglamentación salga. Ahora, la invitación es no entonces porque no hay reglamentación, esperemos y la presentamos después. ¿Y por qué? Porque obviamente las compañías han seguido sus proyectos, y pues una vez se active el tema, una vez se expida el proyecto reglamentario, pues lo que va a pasar es que se van a hacer resueltas de manera en el tiempo, así como fueron recibidas. Entonces, entre más tardemos en presentarla, pues más tarde va a tener la oportunidad la UPME de analizarla, y por eso la invitación es irnos preparando con el proyecto de decreto que tenemos, con la normativa que tenemos, sujeto a que eventualmente tendremos que hacer ajustes o modificaciones, pero estar listos para poderla preparar y esperar que este proyecto, digamos, esta reglamentación salga prontamente y la UME lo pueda tratar. Listo. Digamos que con lo que hemos hablado hasta el momento, me parece importante resaltar que, como decimos, la posibilidad de acceder a beneficios es amplia. En ese sentido, una idea que creo que es principal es debemos identificar para nuestra compañía cuál es el beneficio que puede resultar, digamos que mejor. Isabel hace un segundo decía, es posible incluso que concluyamos que hay ciertos beneficios que es mejor no reconocer o a los cuales es mejor no acceder. Ella ponía el ejemplo, pues hablando de ley 1715, de pronto de dejar de aprovechar la depreciación acelerada para tener una deducción en renta muchísimo mayor. Entonces, en línea con ese comentario, en pantalla tenemos una descripción de una renta exenta. Las rentas exentas sabemos que están limitadas pues por la ley. Así como todos los beneficios tributarios, tenemos que identificar que cumplamos con todos los requisitos de procedibilidad para poder acceder a los mismos. Esta renta exenta lo que hace es promover la venta de energía a partir de fuentes no convencionales. Puntualmente nos hace referencia a la energía eólica, biomasa, energía solar, geotérmica y de los mares. Y ese artículo del estatuto tributario nos remite a la aplicación de la ley 1715 en lo que tiene que ver con las definiciones. En ese sentido, se quiere lograr una coherencia entre la renta exenta y digamos que la generación de fuentes no convencionales de energía. Es importante tener en cuenta que aquí hay un evento de no concurrencia. Esto quiere decir que no podemos acceder al tratamiento de renta exenta y de manera simultánea a los beneficios que acabamos de ver de la ley 1715. Entonces, en ese caso, si estamos interesados en acceder al tratamiento de renta exenta, debemos identificar
¿qué preferimos? Si tener esos ingresos derivados de nuestra actividad económica como exentos para efectos de nuestra declaración de renta, o si para efectos de la elaboración o digamos la estructuración del proyecto y la inversión es mejor acceder a la ley 1715. Este es un ejemplo de cómo la norma pues nos abre dos posibilidades y en una etapa preliminar de planeación debemos identificar cuál es mejor para nuestro caso en particular. La renta exenta, como pueden ver en pantalla, nos exige pues cumplir con dos requisitos. El primero es tramitar los certificados de emisión de dióxido de carbono y el segundo es reinvertir por lo menos el 50% de esos recursos en las áreas en las que se está llevando a cabo la actividad económica. Digamos que eso es todo en relación con los requisitos. Simplemente a manera de conclusión quisiera dar un comentario y es que debemos identificar muy bien los requisitos en cada caso, debemos saber cuál es el beneficio puntual de cada uno de estos incentivos y de esa manera hacer una planeación, en este caso tributaria, que se ajuste pues de la mejor manera a las necesidades de cada compañía. Finalmente, pues queríamos decirles que aquí hemos hablado realmente de tres casos muy particulares. Un descuento tributario que ya vimos con su efecto, digamos, en IVA para lo que tiene que ver con el mejoramiento y el control del medio ambiente. Ley 1715 en su faceta de gestión eficiente de la energía y en su faceta de fuentes no convencionales de energía y este último beneficio del que estábamos hablando que tiene que ver con la renta exenta. Sin embargo, también queremos que sepan que hay otras posibilidades a nivel de ahorro fiscal que seguramente se van a poder evaluar en una planeación particular pues, de un proyecto. Julio, creo que quieres decir algo adicional. No. Podemos pasar ya a la última. Aló. Aló. Bueno, por temas de tiempo vimos que no podemos resolver todas las inquietudes. Con el mayor gusto, con sus correos estaremos haciéndolo llegar las respuestas. No sé si tienen alguna inquietud al respecto. Como equipo de PwC, de manera integral, tanto el equipo de Tasa Legal como el equipo de Energía Sostenible estaremos atentos para brindarles cualquier apoyo, cualquier soporte que tengan. Recuerda que la normatividad está vigente, está el escenario para aplicarlos y estamos todos comprometidos para hacerlo mejor de una manera responsable. Muchísimas gracias al equipo de PwC, gracias Carlos, Diego, Julio, Natalia, Isabela, Carlos y Juan por esta charla interesante, las temáticas muy alineadas a lo que estamos trabajando desde la Corporación Ambiental Empresarial. Hay unas oportunidades muy interesantes. Pueden contar tanto con el equipo de PRAES como con el equipo de CAED para poder abordar estas temáticas. No obstante que cuando se les va a enviar las presentaciones vía mail a cada uno de ustedes, y si tienen algún comentario o alguna pregunta o algún interrogante que podamos solucionar, nos lo envían por correo electrónico y junto con PwC daremos respuesta a ellos. Muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a todos y todas las personas que se conectaron el día de hoy en este webinar. Para todos, un feliz día, muchas gracias como tal. Y nuevamente gracias a PwC y a su equipo.